¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 1. Hoy vamos a presentar el tema 2 que lleva por nombre aldehídos y cetonas. El equipo está conformado por mi compañera Jenny, mi compañera Jocelyn, mi compañero Josué, mi compañera Dana Paola y su servidora Rosario. Bien, yo les voy a hablar del punto 2.1 que lleva por nombre características estructurales y nomenclatura. Bueno, los aldehídos y las cetonas son funciones en segundo grado de oxidación. Bien, en la presentación tenemos que si la sustitución tiene un lugar en un carbono primario, el compuesto resultante será por ende un aldehído y este se nombrará con la terminación al. Y bueno, al contrario de una acetona, si la sustitución tiene lugar en un carbono secundario, se tratará, como ya mencioné, de una acetona y tendrá la terminación ona. Bueno, tenemos la representación gráfica de lo que es un grupo carbonilo. Bueno, en el grupo funcional como grupo carbonilo, este es un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno por un doble enlace y esto se va a encontrar en los aldehídos y las cetonas. Bueno, siguiendo, en las cetonas el carbonilo está unido a dos radicales que pueden ser iguales o diferentes o también alquílicos. Y bueno, según el tipo de radical hidrocarburado unido al grupo funcional, estos podrán ser alifáticos, aromáticos o bien mixtos o cada uno de la clase, así será respectivamente con cada uno. Ahora pasamos a lo que es la nomenclatura de los aldehídos y las cetonas. Bueno, para denominar a los aldehídos y las cetonas se puede utilizar lo que es el sistema IUPAC. En ambos casos primero se debe encontrar la cadena hidrocarbonada más larga que contenga el grupo carbonilo. Bien, tenemos que la terminación O de los hidrocarburos se debe de reemplazar por al indicar un aldehído y para las cetonas debemos reemplazar la O de la cadena carbonada más lineal más larga por la terminación ona para indicar que es una cetona. Ahora les presentamos una tabla con algunos aldehídos y cetonas más comunes. Bueno, dentro de las propiedades físicas de las cetonas y los aldehídos podemos encontrar al punto de ebullición. También podemos encontrar a la solubilidad, al estado físico que será el bajo peso molecular, que en este caso son los gases, el peso molecular intermedio que son los líquidos y el compuesto pesado que son los sólidos. En cuanto a sus propiedades químicas podemos encontrar las reacciones de adición nucleofílica, hidrogenación catalítica, de sustitución halogenada, de oxidación y de condensación aldólica. De mi parte sería todo. A continuación dejo las fuentes bibliográficas de donde fue tomada mi información para esta presentación. De manera natural se pueden obtener aldehídos y cetonas en grandes cantidades y variedades. A continuación se muestran algunos ejemplos en una tabla de algunos aldehídos y cetonas de origen animal y vegetal, como el undecanal, que es una feromona sexual de la polilla de la cera, o la jasmora, que se encuentra en el aceite de jazmín. En el caso de la obtención en laboratorios, es decir, de manera sintética, las reacciones más importantes son las últimas que se mencionarán, que es la oxidación de alcoholes primarios y secundarios para obtener cetonas y fenoles y aldehídos. El primer tipo de obtención consiste en la ozonólisis. El primer método de obtención mediante ozonólisis de alquenos, la cual consiste en tratar un doble enlace de un alqueno con ozono, de tal manera que se oxida en dos carbonilos, es decir, se rompe el doble enlace carbono-carbono en presencia de zinc. De esta manera se forman aldehídos sin más oxidación, además de que se revelan los compuestos que contienen carbonilo. En la hidratación de alquinos, la segunda manera de obtención sucede a través de un enol intermediario formado por la reacción Markovnikov de agua en el triple enlace. Se añade hidratación, es decir, agua, junto con ácido sulfúrico y sulfato de mercurio. Se forma un enol intermediario, como se mencionó antes, pero al ser inestable se reordena y dará como producto una acetona. El tercer método de obtención es la aislación de Friedel-Crafts. Consiste en hacer reaccionar un benceno o derivado con un haluro de alcano más un catalizador como el cloruro de aluminio, siendo una reacción de asociación electrofílica aromática, y el catalizador siempre se regenera. Por último, la más importante, que es la oxidación de alcoholes. La oxidación de alcoholes primarios para dar aldehídos y la oxidación de alcoholes secundarios para dar cetonas. Para la primera, los alcoholes primarios reaccionan con PSD o dicromato de piridino. El grupo OH del alcohol
ataca al cromo y se produce un movimiento de electrones hasta que se estabiliza, y entonces se procede a obtener un aldehído. Para el caso de los alcoholes secundarios mediante ácido crómico como catalizador con ácido acético en disolución acuosa, el oxígeno ataca al cromo, entonces se protona y existe un movimiento de electrones hasta que la reacción se estabiliza para formar una acetona. Estos serían a continuación los mecanismos de reacción para cada caso de obtención de aldehídos y cetonas. Continuaremos explicando la reactividad relativa de aldehídos y cetonas. Adición de H2O o agua en medio básico. Como podemos observar en la imagen, el hidróxido, fuertemente nucleófilo, es capaz de atacar directamente al carbono carbonílico. La relativa inestabilidad de los hidratos hace que esta reacción no sea importante. El hidróxido también provoca la reacción de los hidrógenos en A, en lugar de la condensación aldólica. En general, estos equilibrios están desplazados hacia el aldehído o cetona de partida. Continuaremos con la adición de agua o H2O en medio ácido. El medio ácido provoca que la protonación de algunas moléculas de aldehído o cetona. Estas moléculas protonadas poseen mayor electrofilia y pueden ser atacadas por una molécula neutra de agua. Estos equilibrios también están en general desplazados hacia la izquierda, como se muestra en la imagen. Hola compañeros, yo les voy a hablar acerca de las reacciones de sustitución en el carbono. ¿Qué son las reacciones de sustitución? Una reacción de sustitución es aquella donde un átomo o grupo en un compuesto químico es sustituido por otro átomo o grupo. Son procesos químicos donde las sustancias intervinientes sufren cambios en su estructura para dar origen a otras sustancias. El cambio es más fácil entre sustancias líquidas o gaseosas, o también en disolución. Esto debido a que se hallan más separadas y permiten un contacto más íntimo entre los cuerpos reaccionantes. Las reacciones de sustitución cuentan con una ecuación general para un proceso de sustitución. En este tipo de reacciones se engloban aquellas reacciones en las que un átomo o grupo atómico es sustituido o desplazado por otro, como ya antes lo había mencionado. Entonces estos tienen una ecuación general para llevar a cabo el proceso de sustitución, la cual es la siguiente. Aquí tenemos lo que viene siendo la ecuación general para el proceso de sustitución. Aquí podemos englobar algunos ejemplos de este tipo de reacciones, que son las que experimentan los alcoholes con hidrácidos o las reacciones de sustitución nucleofílica de haluros de alquilo. El pentacloruro de fósforo. La acción del pentacloruro de fósforo, supone el reemplazamiento del átomo del oxígeno del grupo carbonilo, esto por dos átomos de cloro, obteniendo derivados hemdiclorados de hidrocarburos. Esta es en una sustitución de halógenos en la cadena hidrocarbonada. El cloro y el bromo, reaccionando en condiciones convenientes, dan con aldehídos y cetonas derivados halogenados de sustitución en la cadena, donde aquí el halógeno sustituye a los que se encuentran en posición contigua al grupo carbonilo, y esto es lo que vendría siendo otro tipo de reacción de sustitución. Aquí podemos ver el tipo de reacción que se lleva a cabo entre estos compuestos con la forma de RCOCH3 obtenidos a partir de las metilcetonas, que dan a una reacción con bases alcalinas o alcalino-térreas. Y bien, aquí tenemos unos ejemplos de las reacciones de sustitución. Bueno, eso ha sido todo de mi parte, muchas gracias. Bueno, ahora les vamos a hablar de las reacciones de condensación de aldehídos y cetonas. Para comenzar, ¿qué tipo de reacciones de condensación se hace a los aldehídos y cetonas? Es la condensación aldoica, que es una reacción química orgánica donde un enol o enolato reacciona con un grupo carbonilo de aldehído o cetona para obtener un sistema conjugado de un carbonilo alfa o beta insaturado como producto final. Bueno, tenemos la primera etapa, que es la formación del enolato. La base despona el carbono alfa del etanal, generando el enolato, estabilizando por resonancia. La segunda etapa es el ataque nucleófilo del enolato sobre el carbonilo.
La siguiente es la protonación. La cuarta es la deshidratación del aldol. Hablaremos ahora de la condensación aldólica con cetonas. Las cetonas son menos reactivas que los aldehídos y dan un rendimiento muy bajo en la condensación aldólica. Así, dos moléculas de propanona condensan para formar el aldol correspondiente con un rendimiento del 2% y se pueden obtener porcentajes elevados del producto separándolo del medio de reacción según se va formando.